Estimado docente de la maestría en Administración de Organizaciones, cordial salud. El día de hoy nos encontramos para hablar de una herramienta que se llama Oracle Crystal Ball. Y para poder entender el funcionamiento de la misma, estamos utilizando la herramienta Microsoft Excel 2016. En ella tenemos una hoja de cálculo representando un estado de resultados en primer lugar, que está compuesto por unos ingresos, unos costos, unos gastos, una utilidad antes de intereses e impuestos, unos intereses, una utilidad antes de impuestos, unos impuestos, una utilidad neta, a la que en esta empresa del supuesto no utilizó ningún activo fijo susceptible de ser obviamente depreciable. Entonces esa utilidad neta se convirtió en el flujo de operación. Tenemos un flujo de financiación todavía por definir, un flujo de inversión de 150 y un flujo de evaluación de 70 como resultado de sumar el flujo de operación más el flujo de financiación menos el flujo de inversión, en este caso de 150, para obtener así los 70. Tenemos acá también en la parte de acá de arriba tres referencias que se llaman triangular, normal y beta per. Estas triangular, normal, beta per son distribuciones de probabilidad, que quiere decir que los ingresos que tiene esta empresa se distribuyen de manera triangular con un máximo de 350, un esperado de 180 y un mínimo de 90, que los costos se distribuyen de manera normal con media 100, desviación estándar de 10, que los gastos se distribuyen a partir de la distribución beta per 30, 20 y 10 para establecer lo máximo, lo real y lo mínimo. Y lo que vamos a estimar es básicamente la utilidad esperada, o más bien la utilidad operacional. Vamos a ver qué tan posible es esa utilidad operacional a partir de lo que tenemos. Para eso vamos a ir a la pestaña Crystal Ball. Crystal Ball es un complemento de Excel. Y entonces vamos a trabajar básicamente con lo siguiente. Vamos a pararnos sobre el ingreso 1, vamos a definir la suposición. Aquí nos dice la galería de distribuciones que existen. Entonces vamos a establecer la simulación. Y aquí nos dice cuáles son las simulaciones disponibles. Entonces tenemos logarítmico normal, aquí nos dice básicamente qué hace ese tipo de distribución. Entonces aquí lo podemos bajar. La triangular, la normal, la uniforme, la beta per, la gamma, la Weibull. ¿Sí? Cuando no sabemos exactamente qué con los datos que tenemos, pues aquí nos dice básicamente qué es. Entonces, por ejemplo, aquí nos habla, por ejemplo, que la T de Student es, por ejemplo, para observaciones de 30, de hasta 30, por ejemplo, individuos. Pero bueno, aquí ya tenemos el camino recorrido, vamos a trabajar con la distribución triangular. La primera distribución triangular. Y aquí nos dice, para ingresos, el tipo de distribución que vamos a trabajar. Entonces nos dice que el máximo, aquí vamos a arreglarlo, el mínimo es de 90, el más probable 350 y el máximo 350 y el más probable 180. Y le decimos aceptar. Hacemos lo propio con los costos. Vamos a definir su posición y aquí ya nos aparecen las distribuciones. Tenemos una distribución normal por defecto, fíjense que aquí ya está. Entonces la media que vamos a definir es 100. La desviación estándar, para este caso también de la casualidad que es 10. Le decimos aceptar. Para los gastos vamos a buscar una distribución beta per. Y vamos a decir que el mínimo es de 20. Mentiras. El mínimo es de 10. El más probable de 20 y el máximo de 30. Bueno, aquí arreglamos algo porque nos salió mal. Y es que el mínimo es 10. Listo. Ya. Ok, le decimos aceptar. Sin embargo, bueno, vamos a pensar que aquí necesitamos borrar este dato porque nos equivocamos, por ejemplo. Vamos a definir en la suposición que la distribución sí es triangular, que el dato mínimo para ese caso es de 90, que el dato más probable es 180 y que el dato máximo es 350. Y le decimos aceptar. Listo. Ya tenemos nuestras tres variables de entrada. Corregí esto porque sé que habíamos colocado los datos al revés. Yo sé que si se han dado cuenta yo no lo había hecho.
pero fíjense que también es clave para aprender a usar la herramienta borrar. Ahora vamos a definir la variable que vamos a pronosticar, la variable y. Queremos que los datos salgan en unidades monetarias, por ejemplo en este caso pesos. Le decimos aceptar. Ya nos dice exactamente cuál es la variable de salida. Vamos a trabajar con, digamos que 10.000 iteraciones. Lo podemos hacer manualmente. Va la primera, va la segunda, va la tercera, va la cuarta, va la quinta, la sexta, la séptima, la octava, la novena y la décima. O podemos hacerlo de manera automática, de manera tal que nos entregue 10.000 simulaciones. Entonces le vamos a dar restablecer. Y aquí ya nos restablecen los datos de acuerdo a como los teníamos. Y le vamos a dar iniciar para que estime esas 10.000 simulaciones. Entonces 10.000 simulaciones. Listo, tenemos los resultados. Entonces, ¿qué nos entrega? Nos entrega la posibilidad de poder copiar el gráfico, de configurar la página. Bueno, algunas cosas de edición. Vamos a mirar en vista. En vista nos entrega la frecuencia. Nos entrega la frecuencia acumulada, como estuviéramos trabajando, por ejemplo, en estadística básica. Decir, por ejemplo, que para que nos ganemos 240, pues habrá una probabilidad del 100%. De manera inversa, las estadísticas. Entonces nos dice que hicieron 10.000 pruebas, que habían 220, que era lo que teníamos de utilidades esperadas, 350, menos 30, menos 100, 220. La media es 86, la mediana 81, la desviación estándar 55, la varianza 3035, y así sucesivamente. Entonces tenemos un dato mínimo de menos 41 pesos y un máximo de 253 pesos. Los percentiles, si los queremos, la opción de dividir vista. Entonces aquí nos aparece nuestro gráfico con los datos estadísticos y pues obviamente por tamaño nos dice cuántos datos está mostrando dentro de la simulación. Vamos a la opción de previsión y aquí tenemos tres criterios claves. El gráfico de sensibilidad. El gráfico de sensibilidad me dice cuál es la variable que más peso tiene dentro del modelo que estoy trabajando. Entonces obviamente la variable que más peso tiene es la variable de ingresos con el 96.31%, que los costos tienen un menos 3%, que los gastos tiene 0.56% desde la óptica de la sensibilidad. Allí mismo también me ajusta el gráfico de probabilidad, la probabilidad más adecuada, la distribución de probabilidad más adecuada, en este caso la distribución beta. Si yo quiero, por ejemplo, mirar las preferencias del gráfico, entonces aquí me está diciendo el tipo de gráfico. Y yo quiero que en ese gráfico me estime la media, la mediana, la desviación estándar. Yo lo puedo colocarlo hacia la derecha o hacia la izquierda o en ambos lados. ¿Sí? Es para mirar, por ejemplo, las correlaciones. Y puedo tomar los percentiles si lo quiero tomar así. Entonces, por ejemplo, el percentil 10 y el percentil 90, el 5 en 95. Tomamos el 5 y el 95 o así. Y le digo, por ejemplo, me gusta el color verde claro, entonces así. Le digo aceptar. Y fíjese usted que y el gráfico de distribución beta me está diciendo lo que puedo encontrar con un 5%, por ejemplo, en el decil 5%, bueno, en el 5%, 2 pesos, en el 95%, 182. Y entonces, recordando el ejercicio, en el ejercicio teníamos 220. Preguntémonos, por ejemplo,
¿qué pasaría o qué probabilidad hay en que nos ganemos 86,47, que es el dato que está aquí como medio? Que nos ganemos 86,47 o más. Entonces nos está diciendo 86,47 al infinito, ¿no? Entonces nos está diciendo que es del 46,9. Pensemos que cuál es la probabilidad de que me pueda ganar entre 86,47 y 220. O pensémoslo, entonces, por ejemplo, que nos ganemos 140. 28,24. Ahora sí, 220. 46,49% de probabilidad. Entonces, esta herramienta es clave porque nos permite medir identificar varias variables, ¿sí? Y a partir de allí, pues obviamente, tomar decisiones en consecuencia. Entonces, nuestro gráfico de sensibilidad, que ya lo habíamos visto. Las preferencias de previsión. Si queremos suponer, por ejemplo, qué puede llegar a suceder aquí con este dato. Ok, dice que no lo podemos hacer. Ok, listo, ya lo cerramos. Ya tenemos los resultados. Ahora vamos a mirar otra cosa que es clave acá. Y es, por ejemplo, la bondad de ajuste de las distribuciones de probabilidad. Entonces, ¿cuál se ajusta más? Ya sabemos que la que más se ajusta es la distribución beta, la distribución gamma, la log nor, la normal, la logística, la PER. ¿Sí? ¿Cuál es la que más se ajusta? Dependiendo de. Entonces, para las estimaciones, para los procesos de investigación que se realicen, pues aquí está la información para poder trabajar. Ahora, vamos a buscar una opción aquí en esta parte que se llama crear informe. Entonces, el informe nos lo dan por suposiciones, variables de decisión, de previsiones, completo, informe de índice o informe personalizado. Pidámoslo completo. Entonces el informe completo se va creando. Y a partir de aquí pues también tomaremos decisiones en consecuencia. Nótese que si esto es así, por ejemplo, para solo 4 variables, 3 de entrada, 1 de salida, pues imagínense que hubiera pasado, por ejemplo, si estuviéramos haciendo un flujo de caja, un flujo de evaluación a 5 años, y tomáramos como entradas, por ejemplo, todas las variables del estado de resultado, las que componen el flujo de caja, incluidos los flujos de financiación, de operación y de inversión. Entonces, pues sería muy interesante poderlo trabajar. Entonces la simulación se gastó 1 minuto, se ejecutaron 10.000 pruebas, el nivel de confianza es del 99%, el tiempo de ejecución de todas esas 10.000 fueron 3.98, en promedio fueron 2.511 pruebas por segundo, en número aleatorio por segundo 15.067, y aquí hablamos ya básicamente de los criterios de decisiones. Entonces el error estándar de la media 0.24, las previsiones, bueno, acá está la media 73 pesos, es lo que realmente podemos esperar, no 220 como pensábamos al comienzo, una mediana de 71.57, no hay una moda definida, desviación estándar 23, pues sería interesante ver la moda porque es el dato que más se repite, también nos indicaría que podríamos esperar allí. Los percentiles
Y las simulaciones, bueno, entonces acá por desviación, entonces la beta, digo por distribución, aquí están las distribuciones para cada una, la sensibilidad que veíamos, la sensibilidad ajustada, la dispersión de las variables. Entonces fíjense que aquí tenemos, por ejemplo, la utilidad antes de intereses e impuestos está muy dispersa, hay muchos datos dispersos. Vamos a seguir bajando a ver qué nos arroja aquí. Bueno, aquí lo podemos editar, aquí lo podemos ampliar. Bueno. Para que pudiéramos mirar el resto de las variables. Bueno. Bueno. Valores de previsión. Para ajustar obviamente lo que estamos estimando, pues los valores de previsión lo que hace es simplemente relacionar lo que estimó frente a lo que realmente sucedió. Entonces, por ejemplo, aquí se estimó 73.45 y lo que realmente sucedió fue 73.45. Hubo un punto de convergencia. Entonces, ya con estos datos, pues obviamente se puede presentar un informe, se puede definir qué se puede hacer para que la organización funcione mejor. Y en consecuencia, por ejemplo, si es válido o no, que si yo espero ganarme 220 como estaba aquí, en realidad, como estaba aquí, 220, pues en realidad, ¿qué tan probable es que me lo gane? Y pues sabemos que en realidad no es así. Que en realidad lo que va a suceder es que es muchísimo menos lo que se va a ganar. Bueno, con esto terminamos esta cápsula de información y esperamos que sea